Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos. Antes de iniciar, permítanme ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos dirija. Señor, gracias te damos, Padre Todopoderoso, por permitirnos estar el día de hoy en tu casa. Gracias te damos, Señor, por preservar la vida hasta el día de hoy. Señor, hoy te pido que use, Señor, a este instrumento, Señor, sucio en tus manos, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, la palabra que traigas a tu pueblo sea llevada, Señor, hasta su corazón, para que no le permitas a este instrumento en tus manos, Señor, desviarse a derecha o izquierda, sino que hable únicamente, Señor, conforme a lo que has preparado para tu casa. En nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ah, a mí me tocó darle continuación a la enseñanza que nos trajo el hermano Luis la semana pasada, sí, con respecto a la segunda confesión bautista de fe. Y la semana pasada estuvimos viendo los puntos 1.1, 2 y 3. Yo continuaré con el 1.4. Y ahorita que escuchábamos la alabanza, me llamó mucho la atención parte de la misma, porque decía, ya no hay temor, en mí ya no hay temor. Y luego más adelante decía, la vida vale más y más con Él. Entonces, al momento de nosotros hacer una confesión de fe, ahorita que escuchaba esa alabanza, entendía que ya no hay temor al aceptar lo que el Señor ha hecho por nosotros, y ya no hay temor para vivir en esa nueva vida y en ese cambio que el Señor nos ha regalado. Entonces, el tema, voy a hacer una pequeña introducción para adentrarnos un poquito en lo que vamos a ver. Y haciendo el estudio, veía un ejemplo. Dos personas asisten a esta misma iglesia, dos personas diferentes asisten y escuchan el mismo sermón, y dos personas salen de diferente manera, con diferente actitud. Una de las personas recibe la palabra, es confrontado por la palabra y redarguye su corazón a través de la palabra. La segunda persona, en primera instancia, puede salir molesto porque lo que escuchó no lo llena, porque lo que escuchó no lo cree, y porque lo que escuchó no es lo que satisface su necesidad. Y esa misma persona puede salir también, a lo mejor creyendo un poco de lo que escuchó. No salió confrontado, pero tampoco está en contra, pero sigue viviendo de la misma manera en que llegó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos personas, hermanos? En que a la primera persona, por obra y gracia de Dios, su espíritu lo alcanzó, tocó su corazón y abrió sus ojos. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Dice Gálatas, ¿sí?, que la fe es un don de Dios, ¿sí? Entonces, si la fe es un don de Dios, ¿quién la da? Dios, ¿sí? Y si la da Dios, ¿cómo la da Dios? A través de su Espíritu Santo. Entonces, si el Señor hace esto a través de su Espíritu Santo, quiere decir que cuando nosotros somos revestidos por medio de Él, nosotros en automático tenemos una nueva vida. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. ¿Dónde podemos ver esto? A través de las Escrituras. Sí. A través de las Escrituras, hermanos, es el 1.4. Dice, la autoridad de la Santa Escritura. Segunda de Pedro, del 1 al 19 al 21, dice,
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. Entonces, ahorita confirmamos nuevamente que a través de ese Espíritu Santo de Dios nosotros recibimos, ¿sí?, ese don de creer cuando abre nuestro corazón y recibimos esa palabra para con nosotros. ¿Por qué? Porque la Santa Escritura tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón? ¿Por qué tiene autoridad sobre nosotros? Porque es palabra de Dios. Y como habíamos visto la semana pasada, la palabra de Dios no erra, no tiene fallos. Es la palabra en la que podemos confiar 100% para nuestras vidas. Sí. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. La palabra tiene autoridad sobre nosotros debido a que es inspirada por Dios. Y Timoteo dice, 2 Timoteo dice que sirve para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir injusticia. Esta palabra debe ser dicha y aplicada a nuestros mismos hermanos con amor. Platicaba yo con el pastor la semana pasada y decíamos, en muchas ocasiones somos buenos muchachos hermanos, para seguir la palabra, para obedecer la palabra, pero no nos gusta obedecer al Espíritu, porque cuando esa palabra es aplicada a nosotros mismos, nos defendemos en contra de ella. Incluso el mismo Señor Jesús, cuando hacía una corrección a Pedro, lo hacía en amor. Cuando Pedro hacía conforme al Espíritu, le decía, bien hecho, Pedro. Pero cuando Pedro contestaba en su carne, le decía, Simón. Entonces, si esta palabra sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, debe ser impartida entre los mismos hermanos. ¿Cómo? Con amor. Sí. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad que nosotros creemos? La palabra de Dios. Sí. Fíjense lo que dice aquí. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Para qué nos sirve la palabra, hermanos? ¿Qué es lo que confesamos nosotros a través de las Santas Escrituras? Nosotros confesamos que lo que está escrito es verdad y como nosotros lo creemos, comenzamos a vivir conforme a la palabra. ¿Por obra de nosotros? No, porque el Espíritu Santo nos lleva abriendo nuestros ojos espiritualmente, nuestros oídos espiritualmente y nuestro corazón a darnos cuenta que la manera en la que estábamos viviendo no es la correcta. Y comienza esa nueva vida con la que el Señor nos ha regalado. Y esa nueva vida no significa que de un día para otro vamos a ser nuevas personas o los más santos. No, significa que en esa nueva vida vamos a comenzar a vivir a través de la palabra. Dice que si recibimos nosotros el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:9. El testimonio de Juan, hermanos, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a la autoridad de la palabra, es mayor que cualquier testimonio que nosotros podemos recibir, porque aún el mismo Señor citó
que Él vino a cumplir la palabra escrita. Entonces, si el mismo Señor Jesús vino y cumplió conforme a la palabra, ¿qué nos falta a nosotros para obedecer y vivir conforme a esa palabra? Porque Él se sujetó a la palabra escrita y Él demostró en la manera como vivió cómo nosotros debemos comportarnos y debemos vivir. Entonces, ¿por qué la palabra? ¿Por qué la Santa Escritura tiene autoridad sobre nuestras vidas? Porque si el mismo Señor Jesucristo se sujetó a la palabra, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿O qué nos falta a nosotros para sujetarnos a esa palabra y comenzar a vivir como el mismo Señor Jesús nos enseñó? Estos, hermanos, son unos versículos, pero usted puede encontrar a través de su devocional diario muchísimos más versículos que le va a llevar a ver si su manera de vivir está sujeta a las escrituras, si su manera de vivir está siendo conformada conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo y conforme a lo que la palabra demanda, porque el Señor Todopoderoso es un ser de amor. Sí, es un ser que guarda, es un ser que protege, es un ser que provee, es nuestro Dios y nuestro Padre, pero también tiene demandas. O sea, a través de esas demandas que se nos hacen en la palabra, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo estamos nosotros proclamando su palabra? ¿Y cómo estamos nosotros llevando nuestra vida en dirección a la palabra del Señor? El 1.5 dice el testimonio de la iglesia de Dios. Y el primer versículo que nosotros tenemos ahí es Juan 16, 13 al 14. Y dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Subrayemos eso. Porque no habrá, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón? Dice, nos guiará a toda la verdad. Hace poco escuchaba a un predicador y decía él, hermanos, ustedes leen la Biblia o viven la Biblia. Porque hay una gran diferencia entre conocer la Biblia y vivir la Biblia y vivir la palabra. Y hacía un comentario hace poco con una persona con la que platicaba. Yo le decía, el diablo conoce la Biblia y no la vive. Entonces, nosotros leemos la Biblia o vivimos la Biblia. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir a través de la palabra y revestidos por el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a ser guiados a toda verdad. ¿Cuál es la verdad de la que estamos hablando? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ahorita en el canto decíamos que nuestro Señor es un Dios vivo. Sí, claro que sí. Es un Dios vivo donde a través de su palabra. Usted quiere tener una relación con Él, lea la palabra. Quiere hablar con Él y quiere escucharlo hablar en voz alta, lea la palabra en voz alta. Y esa es palabra de Dios. El siguiente versículo que tenemos es 1 Corintios 2, del 10 al 12, y dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu que viene de Dios. Y nosotros lo hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué es lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado gratuitamente, hermano? La salvación, una nueva vida. Entonces, dice que nosotros hemos recibido, ¿qué quiere decir? Que no es por cuenta propia ni por mérito propio. El Señor, en medio de todo ese amor y toda esa gracia, nos ha dado que el regalo de la salvación. ¿Cómo? Dice que viene
El Espíritu por viene a través del Espíritu de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu Santo nos revela y nos ayuda a testificar cómo debemos vivir ante el mundo según la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no vamos a volver a vivir como hemos vivido hasta ese momento. Tiene que haber un cambio. El cambio tiene que ser primeramente interno para que se refleje segundamente externo. ¿Sí? Nosotros vivimos conforme a lo que estamos llenos. ¿Y de qué nos llenamos cuando nos llenamos de la palabra de Dios? De Dios, de su gracia, de su amor, de su gozo, de su paciencia, de su dominio propio para con nosotros. Primera de Juan 2 al 20 y 27 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo de Dios. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. El Espíritu Santo de Dios nos va mostrando cómo debemos de vivir. ¿A través de qué? A través de su palabra. Entonces, como el Señor ya nos revistió de ese Espíritu Santo y nosotros ahora lo recibimos y ahora nosotros lo conocemos, quiere decir que todo lo que nosotros comenzamos a vivir es verdadero y no es mentira. Comenzamos a vivir bajo la palabra y autoridad en nuestra vida de Dios. Y eso comprende un cambio en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de testificar de 180 grados. Quiere decir que íbamos hacia allá y ahora vamos en una completa dirección. Y ahorita que comentaba que escuchaba la alabanza, ese temor que podemos sentir en nuestra vida y hacia nuestra persona a través de la burla, a través del escudriño, a través de todo aquello que se nos puede presentar, se termina. Y comenzamos a proclamar con nuestra manera de vivir y de nuestro testificar lo que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, yo platicaba con mi esposa y le decía a ella, fíjate que maravillosamente es el regalo de Dios que cuando somos revestidos por obra y gracia de su Santo Espíritu, se nos ha dicho a través de las predicaciones que nosotros venimos a ser la iglesia y el cuerpo de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos y testificamos como iglesia, no se hace referencia a estas cuatro paredes, se hace referencia a que nosotros somos la iglesia viva en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de maldad, en ese mundo de necesidad de Dios. Y nosotros comenzamos a testificar como la iglesia de Cristo Jesús, que vino y murió por nosotros, que Él ahora vive en nosotros. No más nosotros, sino que Él vive en mí, dice su palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos que testificamos, es a través de nuestra manera de vivir, siendo en ese mundo de oscuridad la iglesia de Dios. El 1.6 dice, todo consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente en la Santa Escritura. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17 nos dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quién nos da ese don de la fe? Nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, dice aquí que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
¿Qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, después de ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos en toda justicia, el hombre está equipado para toda buena obra. Por nosotros mismos, no, porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a hacer esas buenas obras. No es por nuestra propia iniciativa, sino que por obra y gracia de ese Santo Espíritu y el cambio que comienza desde dentro de nosotros y nosotros comenzamos a reflejarlo por fuera, comenzamos y llevamos esa nueva obra, que es las nuevas con las que el Señor nos ha revestido. Dejamos de tener ese temor y comenzamos a participar de lo que se nos ha dado. Gálatas 1 del 8 al 9 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Como nosotros sabemos, hermanos, que el evangelio que nosotros el día de hoy estamos recibiendo es el correcto, porque está escrito, porque es el mismo evangelio que llevó Pablo, que llevó Pedro y que llevaron todos aquellos que tuvieron una relación directa con el Señor. Y después de recibir ese evangelio, se fue llevando incluso a través de toda esa palabra hasta los confines de la tierra, dice la palabra misma. Entonces, si ese evangelio es el que está escrito, muchachos, y nosotros venimos a la palabra de Dios como el sustento diario, cuando se nos anuncie algo contrario a este, vamos a saber inmediatamente que no es bíblico, que no está escrito. Entonces, vea la importancia y lo relevante que es el mantenernos escudriñando la palabra. La, los hermanos de Berea, ellos decían que cuando se les hacía una enseñanza, ellos iban y revisaban lo que se les había enseñado para ver si era conforme a las escrituras. ¿Qué nos falta para hacer entonces a nosotros como los hermanos de Berea? Estamos conformes con con lo que estamos recibiendo. Somos esa iglesia de Dios. El mundo que nos observa y nuestros compañeros de trabajo que están afuera pueden dar testimonio de lo que nosotros somos y de lo que nosotros decimos ser. Porque escuchaba en alguna ocasión, estábamos consiguiendo trabajo para un hermano en la iglesia y comentábamos con otra persona que si lo podía recibir y él dijo que no, porque tristemente su testimonio como iglesia en su trabajo no era de Cristo, no era del Evangelio, no era de la palabra. Entonces la pregunta es, nosotros como iglesia estamos testificando ahí afuera, estamos siendo esa luz, como decíamos al principio, estamos siendo esa luz en medio de toda esa oscuridad. Primera de Corintios 11 y 13 dice, juzguen ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra. Primeramente, debemos de entender que esto estaba escrito para los judíos, aunque sí nos concierne un poco de eso en la actualidad, porque nosotros todo lo que hacemos, como dice la palabra, lo debemos de hacer para glorificar el nombre de Dios. Nuestra vestimenta, ya sea como hombre o como mujer, nuestra manera de comportarnos, ya sea como hombre o como mujer, glorifican dentro y fuera de la iglesia el nombre de Dios. Testifican el sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, aunque estaba escrito para judíos, nos abarca también a nosotros y tiene algo que enseñarnos. La palabra de Génesis, Apocalipsis, cada vez que la leemos, hermanos, nos va a enseñar algo y nos va a llevar a darnos cuenta de que necesitamos hacer algo para Dios primeramente y luego para corrección nuestra. Primera de Corintios también 14:16 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Y 1 Corintios 14:40 dice, pero que todo lo que se haga decentemente y en orden. Todo lo que nosotros hagamos dentro y fuera, Señor, hermanos,
Conforme a la palabra lo tenemos que hacer decentemente y en orden. No podemos decir que somos algo y vivir de otra manera, porque algo no encaja. No podemos decir que creemos en algo y no vivir de esa manera. Cuando nosotros hablamos de la palabra y cuando hablamos de la segunda confesión bautista de fe, hablamos de lo que creemos. ¿Y qué creemos? Creemos en ese Dios, creemos en ese Salvador, creemos en nuestro Señor Jesucristo, que vino, que murió, que resucitó, que va a volver por su pueblo, ¿en qué? En arrepentimiento, que va a venir por nosotros, que Él nos ha salvado de la muerte eterna. Lo vivimos, lo testificamos, lo hacemos en orden, lo hacemos coherentemente. El 1.7 nos dice, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Segunda de Pedro 3 al 16 dice, asimismo en todas sus cartas habla en ello de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes o inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Hay algunas cosas que aunque están claras, aunque nosotros podemos ver a través de la palabra, no podemos entender, sí, pero el mismo 1.7 dice, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber y creer y obedecer para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino también los que no lo son pueden adquirir entendimiento suficiente de tales cosas mencionadas mediante el debido uso de los medios ordinarios. ¿Qué quiere decir? Que aunque hay cosas en la palabra que nosotros no entendemos completamente, las más claras que son saber, creer y obedecer para la salvación, esas están perfectamente explicadas, hermano. Con eso no debemos de tener duda. Con eso no debemos de tener algún cuestionamiento. Porque con respecto a la salvación, con respecto a lo que el Señor ya hizo por nosotros, eso está perfectamente claro en toda la palabra. Aún así haya partes en las que no tengamos ese entendimiento. Dice aquí que aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar en la Escritura. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el testimonio del Señor? ¿O cómo vemos el testimonio del Señor? A través de lo que hizo nuestro amado Jesucristo. Ese es el testimonio que nosotros recibimos de parte de Dios. También dice el Salmo 119:130, dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Donde nosotros podemos ser llenos de esa luz en la palabra. Donde nosotros encontramos paz, consuelo, refugio en la palabra. Sí, aunque no lo podamos entender todo, lo más importante con respecto a nuestra salvación está explicada de alguna u otra manera en la palabra. Si nosotros tenemos alguna duda con respecto a eso, ¿qué debemos de hacer? Venir a la palabra de Dios y llenarnos de ella. Sí, dice aquí que nosotros, para poder testificar una confesión bautista como la que estamos estudiando el día de hoy, necesitamos creer para poder vivirla, para poder ser esa luz en medio de toda esa necesidad, en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de maldad, en ese mundo que cada vez necesita escuchar la palabra, porque la misma palabra nos ha dicho que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos extendiendo el reino de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo estamos alcanzando a todos aquellos que están
lejos o apartados de esa luz. Yo los invito, hermanos, a que a través de lo que estamos aprendiendo aquí, a que a través de lo que estamos orando, de lo que estamos leyendo en nuestro devocional diario, seamos esa luz y vayamos por aquellos que están perdidos y en oscuridad. Por mi parte es todo. Vamos a dar un tiempo.